es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es de mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la hora de la verdad, aquí. En la hora de la verdad, no cambies el dial, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh, te hará crecer, te hará crecer en Yahweh. Mis grandes amigos, escucharé el programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda una vez más su amigo, el pastor Emilio Vázquez, directamente desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. ¿Cómo están, mis queridos oyentes? Aquí estamos para compartir con ustedes una edición más del programa Inyección de Esperanza. Con mi compañero de tarea, de labor, aquí el pastor Francisco Araque, que está allá en la sala técnica en control de controles. Les enviamos un abrazo rompeespalda a cada uno de ustedes, mis queridos oyentes. El más 595-985-162-975 está habilitadísimo para que usted pueda conectarse y seguir enviando sus mensajes aquí en el programa. Agradecemos a todos los que se están poniendo en contacto. Estamos en este Ministerio Internacional Inyección de Esperanza en América del Sur, de punta a punta, así también en algunos países del norte, a Europa, y bueno, donde están algunos hermanitos de habla hispana, saludando también a todos ellos, por supuesto. Así es, mi querido oyente, estamos recibiendo aquí sus preguntas, lo tengo anotadísimo. También estoy con ustedes en los grupos o en privado con sus preguntas del día a día, del bloque Preguntas y Respuestas. Esto no termina. Es un programa que lo estoy todos los días, lo estoy haciendo todos los días. Pregunta y respuesta en vivo. Bueno, a ver qué más tenemos aquí. Estamos ya, claro, enviando los estudios
Bueno, hay casos donde sí, cuando se pide, por ejemplo, si ustedes me piden, porque yo no sé, hermano, si yo estoy pasando los estudios de Primera de Corintios en los grupos, y si ya en otros grupos me piden algún tipo de audio de estudio, y si lo tengo lo comparto. Si no me piden nadie, pues yo no sé cuál es el tema que están queriendo tocar ahí, a no ser que me hagan una pregunta en el grupo. Por eso es que me gustaría que si en algún grupo, bueno, me pidan tal audio, tal estudio, si lo tengo, si está a mano, pues lo compartimos, si no analizamos la escritura. A ver, bueno, eso ya he avisado que el estudio de Efesios y Gálatas no lo estoy teniendo en su totalidad, por eso es que le estoy diciendo que hagan nada más, que hagan preguntas, o que a qué capítulo, versículo, y si estoy teniendo el audio lo comparto. Y si no, pues vemos el versículo, el capítulo, el libro, y bueno, ahí lo analizamos. Agradecemos aquí al pastor Jorge Rodríguez, te agradezco, hermano querido. Sí, tiene razón. Resulta ser que yo estuve pasando el versículo, el capítulo y el versículo de los 10 mandamientos, y en el programa dije Éxodo 23 a partir del versículo 3, y tiene que ser Éxodo 20. Excelente, muy agradecido, así da gusto trabajar, que los hermanos estén atentos en distintas naciones. Creo que es de Argentina el pastor. Sí. Así que muchas gracias por la aclaración, hermano querido. Bueno, a ver qué era otro. Repercusiones del audio de ayer. Bueno, esto lo podíamos hacer también en los grupos. Resulta ser que, bueno, aquí hay otro problema. A ver, voy a tratar de... Después vamos a escuchar el audio del libro de Eclesiastés, capítulo... Sería ya el capítulo 10 con la Jod Milagro, con la hermana Milagro. Y después voy a tratar de pasar a esto. Aquí hay un problema porque resulta ser que sí, algunos encontraron los 10 mandamientos en la Biblia, aunque sí, tienen razón, es Éxodo 20. Sí, es Éxodo 20. Por lo menos me doy cuenta de que se estaba buscando, sí, Éxodo 20. Pero el problema ahora es que ya encontraron los 10 mandamientos. ¿Hasta dónde es? Dice el primer mandamiento, el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Si no puede pasar. Otra vez se perdieron ahí, porque al parecer hay más de 10. No puede ser. Por eso vamos a hacer rápido, porque es elemental, ya que habíamos tocado ayer de los 10 mandamientos, y encima que por fin encontraron, porque le di 23, Éxodo 23 era Éxodo 20. Otro problema que están teniendo algunos es, y no solo en un grupo, y hay otros más que no están pudiendo detectar hasta dónde es cada mandamiento. Por eso es que le sale más. A algunos le sale 12, a otros le sale 11. Bueno, hay 10 ahí. Hay 10. Pero vamos a escuchar a la Jod Milagro con el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Adelante, mi querida hermana. Coelet, Eclesiastés, capítulo 10. Una mosca muerta le da mal olor al frasco del fino perfume del perfumista. Así afecta un poco de necedad a la sabiduría y a la honra. La mente del sabio se inclina a su derecha, pero la mente del necio a su izquierda. Aun cuando el insensato ande por el camino, le falta entendimiento, y a todos manifiesta que es insensato. Si el ánimo del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto,
porque la serenidad apacigua grandes ofensas. Hay un mal que he observado debajo del sol, como el error que proviene de un gobernante. Al insensato lo colocan en grandes alturas y los ricos habitan en posición humilde. He visto siervos a caballo y príncipes andando a pie como siervos. El que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco lo morderá una serpiente. El que corta piedras se lastima con ellas, y el que parte leña corre peligro con ella. Si se embota el hacha y no está afilada, hay que añadir más esfuerzo, pero es más ventajoso aplicar la sabiduría. Si la serpiente muerde antes de que la encanten, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son agradables, pero los labios del necio causan su propia ruina. El comienzo de las palabras de su boca es necedad, y el final de su hablar es locura perjudicial. El insensato multiplica las palabras, aunque el hombre no sabe lo que ha de suceder. Y lo que habrá de venir después de él, ¿quién se lo declarará? El duro trabajo fatiga al necio, de manera que él ni siquiera sabe cómo ir a la ciudad. ¡Ay de ti, oh tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes festejan de mañana! Feliz tú, oh tierra, cuando tu rey es un hijo de noble y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. Por la pereza se hunde el techo, y por flojedad de manos tiene goteras la casa. El alimento se prepara para disfrutarlo, el vino alegra la vida y el dinero preocupa a todos. Ni aun en tu habitación maldigas al rey, ni en tu dormitorio maldigas al rico, porque las aves del cielo llevan la voz, los pajaritos declaran el asunto. Amén. Excelente. Eclesiastés capítulo 10, directamente desde la voz de la hermana Milagro. Bueno, muchísimas gracias, hermana querida. Y estoy buscando Éxodo capítulo 20. Vamos a tratar de... Y yo creo que en todo va a ser igual, aunque algunos me están citando de... Esto sería Dios habla hoy. Esto es latinoamericana y otro Reina Valera. Yo creo que no hay variación. Todos en eso por lo menos en eso estamos de acuerdo, que ya sea Reina Valera, ya sea BIN, ya sea Dios habla hoy latinoamericana, todos concuerdan en los 10 mandamientos que están bien. O sea, hay 10, no hay 11 ni 12. Y voy a tratar de explicarle así en un flash. ¿Quién es el primer mandamiento? ¿Dónde está el primer mandamiento? Segundo mandamiento. Para que ustedes se puedan ubicar más o menos, ¿sí? Ahí está. El primer mandamiento es el versículo 3. El segundo mandamiento es el versículo 4. El tercer mandamiento sería versículo 7. Cuarto mandamiento sería versículo 8. Quinto mandamiento sería el versículo 12. Sexto mandamiento sería verso 13. Séptimo sería verso 14. Octavo sería verso 15. Noveno sería verso 16. Y décimo sería verso 17. Ahí está. Así que ahí ya se van a ubicar quiénes pertenecen al primero, segundo, tercero. Así que no es que hay 11 ni 12, hay 10. Quizás ahí en alguno de los versículos ustedes dividieron o subdividieron los mandamientos, pero en todas las Biblias coincide lo mismo.
en toda la Biblia. Así que por lo menos ahí ya tienen una referencia de cómo ir observando, analizando los 10 mandamientos, los versículos. Ahí ya van a saber de dónde a dónde va. Bueno, recalcamos que esto está en Éxodo capítulo 20, verso 3 al 17. Ok. Bueno, a ver qué más tenemos aquí. Exactamente, si estos 10 están anulados, excelente. Sí, es lo que siempre decimos. Si los 10 mandamientos están anulados, ¿en qué se basaría el pecado? Y eso es lo que siempre decimos, hermano o hermana. Si los 10 mandamientos están anulados, entonces ¿cómo se basaría la vida, la obediencia? ¿En qué se basaría el pecado? Y no solamente 10, hay más. Pero estos 10 son lo que estábamos hablando. Pero, por ejemplo, Levítico 18. O sea, si ustedes me dicen que el Mesías anuló los mandamientos en la cruz, los 10 mandamientos, entonces ya está nulo. Entonces uno tiene que adulterar, fornicar, cometer idolatría, porque si total ya esos fueron anulados. Y imagínense, en este corto plazo nomás te digo que allí mirando, por ejemplo, Levítico capítulo 18 de los pecados sexuales. Si el Mesías realmente anuló todo y nosotros estamos bajo la gracia, entonces si esto se ha anulado, ahí dice que ya no hay que tener relaciones sexuales con animales y demás. Entonces, claro que sí, todo eso está vigente, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo. Muchas veces refutamos y con nuestra boca decimos lo que tenemos que decir, pero en la práctica no es así. El sonido que sale de nuestra boca, el timbre de voz dice una cosa, pero la realidad es otra. Y muchas veces el sonido y el timbre de voz que emitimos, con eso decimos cosas, pero realmente estamos haciendo otra cosa. Acá en este comentario donde también dice que muchos realmente han anulado los 10 mandamientos, pero pensándolo bien, lo cumplen, porque no es idólatra, no es adúltero. Bueno, y eso es lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Para mí es un gozo que muchos estén pensando así, porque por fin, porque tantas veces hemos hablado de esto, tanto tiempo nos han refutado, nos han tirado de todos los versículos mal interpretados ahí de Gálatas, de Pablo y demás, que muchos se han dado cuenta también que estaban mal interpretando muchas cosas. Crearon a un Pablo anti-ley, y Pablo no era anti-ley, porque eso, ser anti-ley, es inicuo, y Pablo no fue inicuo. Cuidado con eso. Bueno, a ver, ya me estoy extendiendo, ¿verdad? Vamos al grano, directo al grano, como se dice acá. 9, Primera de Corintios. Estoy mirando si hay más. Bueno, vamos ya desde el 9. No quería nada más mirar, pero referente a las leyes, hermano, pueden ustedes hacerme sus preguntas ya en los grupos o en su privado, en mi privado, porque ya estamos saliendo aquí del margen del estudio. Y hay muchas cosas acá que eso se puede ir respondiéndole en el grupo. Claro que sí, es válido, ¿verdad? Bueno, estos son comentarios referentes a las leyes, que sí, que hay muchas leyes había sido que salen de la escritura. Ayer, investigando un poquito, me di cuenta que es así. Hay leyes de Moisés que están activos en las leyes civiles. Bueno, sí, claro, hay muchas leyes que que el Padre le dio a Moisés. No es que Moisés creó esas leyes, ¿verdad? Y bueno, y ustedes mismos me están diciendo que hay leyes de la Biblia, del Pentateuco, de la Torá, de los 5 primeros libros, que están activos. Y me imagino que no solo aquí en Paraguay, ¿verdad? Debe en otras naciones también. Bueno, y después de más preguntas y cosas acerca de las leyes podemos ir tocando siempre en los grupos, ¿sí? Porque tengo que entrar aquí en Primera de Corintios 6,
9, mirando un poquito más esta pregunta también acá. Esto sí. Dice, si quiénes son los injustos. Creo que ya habíamos respondido y sigue con esta pregunta. ¿Quiénes son los injustos? Otra pregunta dice, mirando un poquito 1 Corintios 6, 9, 10, ¿cómo podríamos saber quiénes son los injustos? Porque probablemente todos somos injustos. Bueno, cuidado con eso también de que todos somos injustos. ¿De qué punto, en qué nos basamos muchas veces para juzgar eso? Después acá dice, entonces el reino de Elohim y el reino del Mesías son los mismos. Lleno de preguntas aquí. Acá dice otro, basándose siempre en 1 Corintios 6, 9, 10. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo la lista de pecados que cita en este versículo hasta el verso 11? Hermano querido, ¿y de dónde va a sacar? Bueno, vamos a leer 1 Corintios 6, 9, 10, ya que estamos en esto. Vamos a tratar de responder esas preguntas. 6, 9, 10. ¿Sabéis que aquí está, los injustos no heredarán el reino de Elohim? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice la Reina Valera. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. El reino de Dios no lo heredarán. Bueno, eso es los ladrones, los ávaros, los borrachos, ni los... Bueno, y aquí otra vez, yo creo que ya había ya respondido esta pregunta. Cuando dice los borrachos, no le juzguen, no juzguen a los que toman sin emborracharse. Acá está hablando de los borrachos, o sea, de los practicantes, de los que ya se dedican a la borrachera, ¿sí? Continuamente lo hacen y toman hasta emborracharse y empiezan a hacer sus estupideces, con el perdón de la palabra, ¿verdad? Pero no, acá no se refiere a los que beben, porque si así tendría que decir los que beben. Entonces ahí ya, como me está diciendo aquí alguno, estaría prohibido la bebida alcohólica, pero la escritura no prohíbe bebida alcohólica. Pero sí, Pablo dice los borrachos, o sea, los que se propasan y viven así, con esta vida desordenada en borracheras. No está diciendo, porque si se refiere a los que beben, entonces sería distinto. A ver, ¿y quiénes son los injustos? Habíamos hablado de esto. Ahora, para entender esto, una vez más voy a hacer un repaso. La palabra justicia se aplica a la voluntad, en hacer, en cumplir la voluntad del Padre. Ese es estar en justicia. Ahora, ¿qué es justicia? Todo lo que el Padre dictaminó, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer en sus mandamientos. Eso es justicia. No solamente lo que se tiene que hacer, sino también lo que no se tiene que hacer. Eso es justicia, eso es lo justo, eso es lo que el Padre determinó. Por eso es importante, mis queridos oyentes, analizar, estudiar, mirar, tomar conciencia de esos mandamientos. Como recién alguien decía aquí, que si, por ejemplo, los 10 mandamientos no estuviesen activos, entonces, ¿cómo sería nuestro pecado? ¿En qué se basaría? Entonces, esos 10 mandamientos son justicia. Hay ahí mandamientos positivos, lo que tenemos que hacer, y hay mandamientos negativos que no tenemos que hacer. Ahora, si nosotros, ahí te dice, no robar, y tú robas, eso no es justicia, eso es injusticia, estar en contra de la justicia. Entonces, el ladrón es un injusto.
No sé si me están explicando. El que está violando el mandamiento del Padre o los mandamientos del Padre establecido y vigente aún para nuestros tiempos y válido para nuestros tiempos, el que anda en ese sistema de vida es un injusto. A ver un poquito aquí, ¿qué más podríamos añadirle? Claro, hay más. Esos mandamientos, por eso es que no, hermano, no es justo. Justamente suelo aclarar esto para que no haya mala interpretación. Acá me está diciendo que solamente el Mesías pudo haber cumplido todos los mandamientos, entonces él es el único justo, por eso dice el justo por los injustos. Bueno, en el sentido de que uno esté conociendo y aceptando de que no debe robar, sabe que no debe robar y lo hace, le es contado por pecado. Y si no sabe que no es bueno robar, pero aún lo hace, su ignorancia no le priva del pecado. Es decir, muchas personas están haciendo cosas indebidas pensando que están haciendo lo correcto, porque no se basan en la Escritura, ¿sí? Pero sí podemos ser justos. Una vez que conocemos los mandamientos, los que están vigentes para nosotros, no todos los 613, pero sí hay muchos que están vigentes y que nos corresponden a nosotros, cada uno según nuestro sexo, nuestro estatus, nuestra nacionalidad, bueno. Sí, porque si estás en Israel y eres judío, hay otro mandamiento que tienes que hacer. Pero si no eres israelita y estás en otra nación, también hay mandamientos que igual modo es universal y te aplica. No lo puede decir, no, esto es, por ejemplo, no robar. No puede decir esto es solamente para los israelitas, los judíos, o sea, es para todo. Me estoy tratando de sintetizar algunas preguntas respecto a eso, ¿verdad? Y eso es, hermano querido, aún hasta con las civilizaciones aborígenes, ellos mismos saben que robar no está bien. O sea, la información de qué es lo bueno y qué es lo correcto y qué es lo injusto, ya lo tenemos en el ADN. De eso habló Pablo en Romanos capítulo 2, verso 13, 14, 15 en adelante, que dice que todos nosotros los gentiles, de igual modo, ya tenemos la instrucción del Padre en nuestro ADN, en nuestra mente. Ya por conciencia sabemos que uno ya sabe que si roba está haciendo algo malo. Uno ya sabe que si está adulterando está haciendo algo malo. Hermanos míos, es increíble. Aún en medio de las civilizaciones, yo creo, y los mexicanos, si me escuchan, creo que son los aztecas que están en su manuscrito, el adulterio estaba prohibido. Los mayas. Y robar y demás, o sea, ellos no tenían Biblia, no tenían el mensaje de la buena nueva, no tenían la Torah, el Pentateuco, pero ellos sabían que eso no se debía hacer. O sea, ahí se cuadra lo que dice Pablo, que aún los gentiles que no estudian la Torah escrita, igual modo van a ser juzgados por violar esa Torah, o sea, esas instrucciones de hacer lo justo y lo correcto que el Padre puso en la mente, en la conciencia. Eso lo van a encontrar aún en la Reina Valera. Wow, me están surgiendo preguntas acá que me lleva a otro seminario, como dice un conocido predicador. A ver, sería Romano, ¿verdad? Capítulo 2, verso 14-15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Ahí era. Es decir, eso es lo que recién les dije. Eso es bueno entender un poquito también. Capítulo 2 de Romanos, donde es tajante Pablo. En el verso 13, por ejemplo, donde dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, dice la Reina Valera, ante Elohim, otra versión, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son los que serán justificados? ¿Quiénes van a ser tenidos como justos? Los que creen en el Mesías y los que hacen la ley, los que cumplieron con los mandamientos del Padre. Ahí lo tiene. Pablo lo dice, Romanos 2:13. Y si tú me dices, no, yo soy gentil, que la ley era para los... Bueno, dije que no iba a hablar de ley porque al fin y al cabo, ya que me hacen tanta pregunta de esto, entro otra vez. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, lo que es de la Torah, en la naturaleza ya está, en la conciencia ya está la orden. ¿Qué es lo bueno, qué es lo justo y qué es lo correcto? ¿Qué es el error? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? La conciencia. Ahí está la Torah. Ahí está la instrucción. Ahí está la ley. O sea, no tenemos alternativa. Más vale que estudiemos y lo conozcamos bien, porque de igual modo vamos a ser juzgados por eso. Por la Torah, por la ley. Si hicimos o no hicimos. ¿Qué hiciste que no hiciste? ¿Mataste o no mataste? Tremendo. ¿Adulteraste o no adulteraste en el juicio final? Bueno. A ver qué más aquí. ¿Quiénes son los injustos? Ya hemos hablado. Los que andan violando continuamente los mandamientos. ¿Quiénes son los justos? Los que hacen, los que cumplen, los que guardan los mandamientos establecidos y vigentes del Padre. Los que no andan pecando, los que no andan practicando pecado. ¿Por qué? Porque pecado es violación o transgresión de la ley de Elohim. Transgresión de la ley de Dios, dice otra versión. Primera de Juan 3:4, claramente lo dice. Si tú entiendes Primera de Juan 3:4, sabrás que es injusto lo que andan violando la ley. Es decir, sí, hay algunas leyes vigentes para nosotros, leyes de Moisés, sí. Para los gentiles injertados en el reino de Israel, sí. Para los gentiles que creemos en el Mesías y creemos en el Todopoderoso, sí, hay leyes que están vigentes y tenemos que conocer. Más vale que conozcamos porque ya hemos hablado. Pablo dice que sí o sí, por naturaleza, la conciencia lo sabe. No podemos batallar contra eso. Bueno, a ver. El reino de Elohim y el reino del Mesías son los mismos, o hay diferencias. Sí, es el mismo. El reino de Elohim, el reino del Mesías es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Mesías vendrá a reinar con el poder de Elohim, con la autorización de Elohim, su Padre. Es más, si me quieres preguntar si el Mesías reinará aparte y luego el Todopoderoso o Elohim reinará aparte, también es así. Primero reina el Mesías en el periodo milenial y terminado el periodo milenial, el Mesías va a entregar el reino a su Padre. Eso lo encontramos en 1 Corintios, eso ya lo estamos ya estudiando ahí en versión guaraní, aquí en Paraguay. 1 Corintios capítulo 15, pasamos hace poquito, ya estamos en el 16, pero habíamos estudiado eso. Los que hablan el idioma guaraní han escuchado esos estudios, ya saben que el reino del Mesías en el periodo milenial, ¿sí? El Mesías viene con la autoridad del Padre. Todas las cosas el Padre lo va a sujetar a él, pero el Padre no se va a sujetar a él. Y terminado el periodo milenial, el reino del Mesías, el Mesías va a entregar el reino al Padre. Y el Padre que no se sujetó a él, claramente lo dice ahí, 1 Corintios 15, 23, 28, el Padre va a reinar y va a hacer todo en todo. Entonces podíamos hablar así de dos formas. Cuando uno habla del reino de Elohim, el reino de Dios y el reino del Mesías, podemos entender que el reino de Elohim es también el reino del Mesías, ¿sí? Y tenemos que entender también que
el Mesías va a reinar con el poder del Padre, con la autoridad del Padre, ¿sí? Pero que también tenemos que saber que terminado su reino, Elohim mismo reinará absolutamente, por sobre todas las cosas, y Él será todo en todo, Yahweh. Podríamos explicar así. Sí, el Mesías mismo habló de que el reino ya está. Ese es el reino de Dios, que estará vigente en el periodo milenial, o hay otro tipo de... Bueno, y por eso justamente recién estuve explicando. Cuando es reino de mi Padre, el reino de Elohim o reino de Dios, cuando se está hablando de eso, obviamente el Mesías está hablando de ese reinado de Él mismo, que va a reinar con la autoridad del Padre, donde va a haber justicia. Eso no quiere decir que Él sea el Todopoderoso, porque recién, justamente para que no haya esa confusión, le di 1 Corintios 15, 23, 28. Porque según entiendo, alguien me quiere llevar hacia ese lado, como que si el reino de Dios, si el Mesías habló del reino de Dios, entre comillas, me va a decir, entonces es su reino, entonces Él es el Todopoderoso. No es eso lo que está diciendo la Escritura. Por eso le estoy dando 1 Corintios 15, 23, 28. Léalo bien, analícelo bien, y si estoy errado en eso, avíseme, muéstrame, dígame. Ahí va a encontrar usted al Mesías reinando, teniendo todas las cosas sujetas bajo Él, porque el Padre le sujetó todas las cosas bajo su autoridad, pero el Padre no se sujeta a Él. Pero después, terminado el reinado del periodo milenial, el Mesías entrega el reino al Padre, y ahí sí el Padre será todo en todo. Por eso le estoy hablando de dos etapas del reino de Dios: el reino de Yahweh, el reino de mi Padre, el reino de Elohim, el reino de Dios, el reino de, como ustedes están preguntando ahí. Son diferentes términos, pero que hablan del acontecimiento del reinado del Mesías, y también, ¿por qué no?, del reinado del Padre, que sí se puede ir profundizando esto, también este tema en los grupos, ¿sí? Segunda de Pedro 1:11 podrían mirar un poquito, y Apocalipsis 11:15 en referencia a esto. Segunda de Pedro 1:11 y Apocalipsis 11:15. Esta pregunta dice: ¿de dónde sacó el apóstol Pablo la lista de pecados que cita en el versículo? Hermano mío, todo de lo que él está hablando, se encuentra ahí en el Pentateuco o en la Torá. O sea, Pablo esto no es una lista inventada para tiempo de gracia, que no tiene nada que ver con la ley. Estos son sacados de la ley, porque eso, el Padre justamente habló de esto. Por eso les insto una vez más, como está haciendo algunos pastores ahora, y me están haciendo algunas preguntas, y le agradezco mucho, que están retrocediendo y empezando desde Génesis, estamos estudiando. Otros ya están alcanzando eso, y otros ya están en Deuteronomio, en la última parte. Y otros que están ahí anotando, llevando en cuenta las leyes y comparando esas leyes, como recién leímos, con algunas leyes de su nación, y están encontrando que cuadra. O sea, si tú agarras la Biblia y dices, bueno, yo no voy a poder cumplir algunos mandamientos del Antiguo Testamento porque el Mesías ya lo clavó todo en la cruz, pero te vas en el juzgado o en la policía o donde sea, se te ordena que haga tal cosa, eso vas a encontrar que algunos de esos mandamientos que te dan en el juzgado, que te dan en lo civil, que te dan en la policía o en la milicia, está ahí en la Escritura. O sea, ¿en qué quedamos entonces? Por eso es que algunos se están sorprendiendo, ¿verdad? Muy buen punto esto, de aquellos que hacen esto, de comparar, porque en cada nación, sí, tienes razón, en cada nación hay leyes distintas, pero yo creo que robar, por ejemplo, no se admite en todas las naciones, y eso está en la Biblia.
Asesinar, por ejemplo, eso no se admite en todas las naciones. Eso está en la Biblia, que no debemos de hacerlo. Entonces, y hay otras leyes más. Creo, ¿cuál era la ley que estaba investigando alguno? Que era de la indemnización y la restitución. Que sí, está en la ley de Moisés. Y eso también está en la ley de algunos estados, que si alguien hace algo malo o a un accidente tiene que restituir, tiene que pagar indemnización. Y entonces me estaban diciendo algunos, entonces, ¿por qué es que tenemos que rechazar lo que está en la Biblia y aceptar lo que nos dicen las leyes seculares, siendo que son las mismas? Y por ignorancia, hermano. Porque ignoramos, porque nos vendieron esta historieta de que nosotros no tenemos que cumplir ningún mandamiento, porque el Mesías ya lo clavó todo. Tremendos. Bueno, sí, hay que mirar un poquito ahí. Excelente, Levítico 18 y Levítico 11. Sí, ahí está, eso es de la alimentación. 18 creo que era de las relaciones sexuales prohibidas. Todo eso está en activo. Sí, 11 también, aunque a muchos no lo aceptan, ¿verdad? Pero para que vayan teniendo idea. Pero sería bueno ir mirando, estudiando también a la vez, no solamente buscando leyes, sino estudiando, analizando verso a verso. Bueno, hasta aquí llegamos el día de la fecha. Nos detenemos en el verso 10. Creo que he respondido a varias preguntas que nos fuimos de aquí para allá, pero traté de centrarlo para no salir mucho del tema y del libro de Corintio. Entonces nos detenemos aquí en el verso 10. Y ya para, si es posible, si así se da, mañana puedo entrar en el verso 11. Bueno, vamos a entrar ahí en las cuestiones de... a ver si hay alguna pregunta para adelantar. Dice, ¿podría ser que este versículo tenga que ver en su trasfondo con el bautismo en el nombre del Mesías? ¿O cuál sería su análisis? 6:11, ¿ven? Qué importante va a estar esto. Así que mañana por Radio WhatsApp. Y se ríe Pastor Francisco. Inyección de esperanza con su amigo el Pastor Emilio Vázquez y Francisco Araque. Inyección de esperanza. Hasta mañana. Shalom. Bendiciones.